Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Patricia, Sharon, Sebastián, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Primero voy a pasar un enlace que la facultad nos ha pedido que difundamos en los cursos esta semana respecto a las normas que rigen para prevenir el acoso y el hostigamiento sexual. Entonces voy a compartir pantalla para pasarles ese. Es un pequeño video. A ver, lo tengo aquí en mi email. A ver, aquí, de Inés Olivera. Aquí está. Aquí está. Entonces es este. Bueno, aquí va. Procedimiento contra el hostigamiento sexual en la FUC. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se da a través de una conducta considerada sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige. Esas conductas pueden crear un ambiente hostil e intimidatorio, así como afectar la actividad o situación de cualquier índole de la vida. La Secretaría de Instrucción se encarga de la investigación preliminar y la emisión de informe final. La Comisión Disciplinaria para Actos y Conducta Sexual es el órgano resolutivo que se pronuncia en primera instancia sobre las denuncias respecto a la investigación realizada por la Secretaría de Instrucción. ¿Cuáles son las acciones de prevención? Las capacitaciones constantes que brinda la Oficina de Iniciativas Estudiantiles y Género a toda la comunidad universitaria en base a los diagnósticos realizados. Y la visibilización de procedimientos y mecanismos institucionales, como brindar al personal la información necesaria para un trato adecuado, trabajar junto a la Defensoría Universitaria y conducir los procesos internos con un enfoque de género. Esta información y más detalles puedes encontrarlas en el Reglamento Unificado PUC y la página web de Punto.er. Bien, han podido ver entonces ustedes este video para prevenir pues, el acoso, el hostigamiento sexual, cosas que en nuestro medio espero no sucedan. Cumplido con ello, vamos a poner el PPT de esta sesión, que es el mismo del lunes, pero actualizado, digamos, para la sesión de hoy. Aquí estamos. Corrientes contemporáneas de la historia económica, que es el tema de esta semana. Entonces hemos visto ya qué sentido tenía esta ambición, como le estoy llamando acá, de formular una teoría de la historia económica. ¿Qué significaba ello? ¿No? Proponer, como les dije, un conjunto de leyes que puedan explicar el curso que la historia económica ha tenido y que permita predecir lo que va a pasar eventualmente. Ello con la finalidad de orientar la política económica que debe ser aplicada en los países. No todos están de acuerdo, les dije, con que algo así tenga sentido, con que algo así pueda llegar a ser formulado. Hablé de optimistas y pesimistas en ese sentido. Y entre los optimistas situé a los marxistas y a los institucionalistas, que se propusieron formular teorías de la historia económica. Hemos hablado entonces ya de la corriente marxista en la clase del día lunes,
y hemos empezado a hablar de la corriente institucionalista, cosa que retomaremos en la clase de hoy. Al final entraremos a hablar, ojalá el tiempo lo permita, del significado que ha tenido la era colonial en la historia económica del Perú. Será una manera de introducirnos al tema de la historia económica del periodo colonial. Bueno, hemos visto ya esto, y estábamos entonces acá. Recuerdo lo que hemos avanzado ya de la corriente institucionalista. Dijimos que fue una corriente nacida en los Estados Unidos en las décadas finales del siglo XX. Señalo aquí los principales autores que han desarrollado estas ideas. Es importante añadir que ellos fueron economistas insatisfechos con la teoría económica neoclásica, la explicación que la teoría económica neoclásica tenía respecto del crecimiento económico en el largo plazo, o lo que se llamaba también el desarrollo económico. La teoría neoclásica no tenía, digamos, hasta los años 50, podríamos decir, una explicación del desarrollo económico. Justamente a partir de los años 50 van a surgir algunos esfuerzos que ustedes seguramente los van a conocer en sus cursos de desarrollo económico. Creo que hay un curso de desarrollo económico. Arthur Lewis, Kingleberger, Solow, ¿no? Son autores que desarrollaron esquemas y teorías sobre el crecimiento económico. Pero estas teorías resultaron insatisfactorias para muchos economistas como Douglas North, porque dijeron que omitían cosas que resultaban fundamentales para que el crecimiento económico ocurra. La explicación de las teorías del desarrollo tenían que ver con las cantidades de ahorro que requerían convertirse en inversión y de esta manera promover tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno por encima del crecimiento demográfico durante un lapso prolongado. Esta era un poco la idea de estas teorías. Pero lo que desarrollaron autores como Douglas North, Williamson, Coase, fue que la economía estaba compuesta de muchas transacciones y que estas transacciones suponían ciertos costos que la teoría económica neoclásica omitía. Costos de alcanzar un acuerdo, de asegurar el cumplimiento, de conseguir información. Y que estos costos, que eran pequeños en las economías prósperas y desarrolladas, eran en cambio enormes en las economías que no eran prósperas ni desarrolladas. Y que eliminar dichos costos o reducirlos era la tarea fundamental si se quería lograr el desarrollo económico. ¿Y cómo lograrlo? Constituyendo marcos institucionales eficaces. Les hablé cómo los marcos institucionales eran esquemas que contenían varios elementos. Por un lado, las instituciones, que eran las normas formales o informales que determinaban los pasos que hay que dar para las actividades económicas. Si yo quiero producir, explotar una mina, realizar el transporte de mercaderías, abrir un banco, hacer actividades comerciales, tengo que cumplir una serie de procedimientos, de pasos que varían de país en país. Y hay autoridades que van a velar por el cumplimiento de estas normas. Esas son las normas formales. De otro lado, también hay normas informales, que son los hábitos o costumbres que tiene la población. Idealmente, las normas formales y las informales deben ir en sintonía y reforzarse mutuamente, pero no necesariamente es así. Es posible que se dicten normas formales que van en contra de lo que la gente cree o piensa. Por ejemplo, si yo asigno derecho de propiedad sobre los pastos,
es posible que la población no esté de acuerdo con que los pastos se asignen en propiedad privada a empresas o personas, porque es algo de la naturaleza que debería estar a disposición de todos. Lo mismo el agua, por ejemplo, o el aire, ¿no? Entonces, va a haber reacciones de la gente respecto de las normas formales. Por eso es que lo ideal sería que las normas formales y las informales coincidan, pero ya les he dicho, no necesariamente eso ocurre, y cuando haya discordancias, más complicado va a ser que el marco institucional sea eficaz. De otro lado, lo ideal es que las autoridades apliquen el marco institucional de forma estricta, sin corrupción, vigilando competentemente que todos cumplan lo que está prescrito. Pero no siempre va a ser así. Las autoridades pueden ser negligentes, pueden ser corruptas, pueden ser descuidadas simplemente, y entonces las normas formales no necesariamente se van a cumplir. Siempre hay un grado de incumplimiento de las normas. Mientras más alto sea ese grado, entonces el marco institucional va a funcionar con menos eficacia, ¿no? De otro lado, en el marco institucional también están las organizaciones que son creadas por la gente para sacar partido del marco institucional. Es decir, la gente crea empresas. Claro, pueden ser empresas pequeñas, empresas unipersonales o familiares, pero en el mundo moderno son muy importantes las empresas grandes, las empresas que reúnen capitales de muchas personas. A estas empresas le llaman las organizaciones, que en el caso económico, ya les digo, típicamente son empresas. Estas organizaciones presionan para que el marco institucional les sea favorable, y para eso hacen lo que se llama lobby o cabildeo. Lobby en inglés, cabildeo en castellano. La idea es que las empresas tratan de influir para que las autoridades dicten normas que les sean beneficiosas. O sea, modifique las normas en su favor. Entonces los empresarios van a hablar con los ministros o con el presidente, con las autoridades en general, para que les rebajen los impuestos, les den más facilidades, etc. También las organizaciones populares, por ejemplo, los sindicatos de trabajadores, hacen cabildeo, no solamente los empresarios. Los trabajadores también se organizan, crean sindicatos, federaciones laborales, y también van a ir a hablar con el ministro, con las autoridades, para presionar cambios institucionales que les sean favorables. Ahí hay una competencia, digamos, en la cual el Estado actúa como árbitro. Incluso las organizaciones también tratan de influir en la opinión pública a través de campañas de publicidad, ¿no? A través de los medios van a tratar de que la población las vea con mejores ojos, por decirlo así. En este marco institucional, les mencioné también que el Estado resulta una pieza clave, pero a su vez complicada. Porque el Estado, por un lado, es una organización también. Ya les dije en la clase pasada, es la organización más grande desde el punto de vista del personal, pero también desde el punto de vista de su poder, de su capacidad y de su presupuesto. De ordinario, el Estado es la organización con mayor personal, con mayor presupuesto y que tiene la capacidad monopólica de ejercer la violencia de forma legal. Esto hace del Estado un actor fundamental, pero que puede volverse muy peligroso si no se le controla, si no está bajo control. Y por eso les decía que para los autores de esta corriente, un proceso fundamental en la historia económica es cómo se domestica al Estado, cómo se le ponen límites, cómo se le controla. Por ejemplo, cómo se le impone un presupuesto. Hoy en día los gobiernos en el mundo están sujetos a un documento, bueno, a un documento por un lado llamado la Constitución, pero que esto tiene que ver sobre todo con lo político. También
tiene algunos elementos de la economía, por cierto, ¿no? Pero también están sujetos a otro documento llamado el presupuesto. No pueden o no deben, en todo caso, porque de poder al final lo hacen muchas veces, ¿no? Pero no deben realizar gastos que no estén dentro del presupuesto. Y se supone que cumplido el periodo de un año, por ejemplo, el Congreso o el organismo que la Constitución determine hará un examen del presupuesto. Y, en fin, establecerá si se ha cumplido con él o se ha incumplido. Y en el caso de que se ha incumplido, tendrá que aplicar las sanciones correspondientes. Estos son organismos de control de la actividad del Estado. Pero no siempre este control es eficaz, no siempre se consigue. Y dicen los institucionalistas que en los lugares donde el Estado ha sido controlado más eficazmente y más tempranamente, el desarrollo económico ha tenido lugar. Mientras que en los lugares donde el Estado no tiene dicho control, entonces el desarrollo económico es más complicado de conseguir. Una característica del cambio institucional es que es constante, incremental, le he llamado aquí, es decir, todos los días se dictan nuevas normas, las costumbres o hábitos de la gente están en constante transformación, aparecen nuevas organizaciones, desaparecen otras, hay cabildeo. Entonces, ellos no hacen una periodización como el marxismo y tampoco piensan que el cambio institucional ocurre de forma súbita o violenta. No niegan que ocurra eventualmente así, porque hay guerras, hay revoluciones, pero más importante que los cambios que traen dichas guerras o revoluciones es el cambio cotidiano, que se da a raíz del crecimiento demográfico o de los cambios en las modas del consumo, por ejemplo. El cambio tecnológico también es un cambio constante y esas son fuerzas para el cambio institucional. Cuando los marcos institucionales son virtuosos, entonces esto se nota en diversos rasgos que he puesto en el penúltimo párrafo de esta diapositiva. Los cambios institucionales virtuosos van a conseguir que el costo de las transacciones disminuya. Es decir, que los costos de informarse, de asegurar el cumplimiento de lo acordado, de defender los derechos de propiedad, van a ser bajos. Cuando esto ocurre, entonces la gente va a hacer transacciones con confianza. Hoy en día, por ejemplo, si tenemos una propiedad y la queremos dar en arriendo, tenemos que tomar muchos pasos que tienen costo, ¿no? Tengo que poner un aviso, tengo que ir a la notaría a firmar un contrato, probablemente gaste tiempo en googlear o buscar informes, datos en Infocor, por ejemplo, de la persona con la que voy a contratar. Y a pesar de todo ello, siempre puede ocurrir que la otra persona, el inquilino, por ejemplo, que alquile una propiedad, incumpla, me falle. Y en ese caso tendré que ir al Poder Judicial. Tendré que contratar un abogado, tendré que pagar tasas de litigante y esperar un tiempo largo a que el Poder Judicial resuelva. Bueno, todo esto es muy costoso. Mientras más costoso sea, yo voy a estar poco animado a alquilar una propiedad. De hecho, hubo tiempos en el Perú en que no se alquilaban prácticamente propiedades, porque eran tan altos los costos de transacción como los que les he mencionado, que la gente prefería tener una propiedad vacía, digamos, sin rendir una renta, que correr el riesgo de celebrar un contrato que termine en una trampa o que no se cumpla, ¿no? Y que haya que hacer todo este proceso litigioso, complicado, costoso, frustrante. En cambio, hay países donde el Poder Judicial es efectivo, es rápido, no es costoso, en el que la gente difícilmente falla
cuando celebre un contrato, porque hay una actitud de buena fe, o en todo caso, los empleos de las personas son estables, tienen ingresos estables, hay seguros de desempleo en el caso de que alguien pierda el empleo, y la posibilidad de que alguien incumpla su contrato es pequeña. Entonces, cuando eso ocurre, diremos que los costos de transacción han disminuido, que los derechos de propiedad se defienden barato. ¿Qué significan los derechos de propiedad? Que uno puede gozar de lo que uno produce, del fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo. Normalmente es así, digamos, cuando yo trabajo, espero que me paguen. Cuando vendo algo, espero que me paguen. Cuando presto un servicio, espero que me remunere. Pero nunca se consigue al 100% que esto ocurra, por diversas razones. Puede ser por incumplimiento de las personas que me deberían pagar, pero también puede ser por lo que en economía se llama externalidades. Seguramente ustedes ya han escuchado en sus cursos de economía lo que son las externalidades. Entonces, cuando hay muchas externalidades, es decir, beneficios que yo brindo a la sociedad, pero que no me son reconocidos y en consecuencia no me son pagados. Y también existen las externalidades negativas, ¿no? Perjuicios que yo traigo a la sociedad y por los cuales no pago. Entonces, existen los dos tipos de externalidades. Mientras más externalidades haya, los derechos de propiedad están en cuestión. Es decir, no se respetan. Por ejemplo, en el Perú, para darles un ejemplo concreto, los derechos de propiedad artística o intelectual son muy poco respetados. Esto quiere decir, tú en el Perú, por ejemplo, publicas un libro que es exitoso, inmediatamente te lo piratean. Sacas una canción que tiene también éxito, inmediatamente te la piratean. O película, ocurre lo mismo. Es decir, no hay un organismo que vele por los derechos de propiedad intelectual. Esto no ocurre en la misma magnitud en otros países del mundo. Tú en Estados Unidos, por ejemplo, te puedes hacer rico si has escrito un libro de texto exitoso. Millonario te puedes volver, porque las ventas del libro te van a dar unos royalties, una ganancia. En el Perú, pues esto prácticamente no existe, porque como les digo, el libro exitoso que aparece en el mercado es pirateado casi de inmediato. Y lo mismo ocurre con la propiedad intelectual en general, ¿no? Digamos, una diseñadora de modas crea un modelo nuevo, se lo van a piratear. Si tú eres un ingeniero informático y creas un software innovador y muy útil, te lo van a piratear. Es decir, si vives en el Perú, no puedes esperar vivir de tu creación intelectual. Lo cual provoca que, por un lado, los intelectuales no estén motivados a crear, porque dicen, si creo algo, bueno, quizá me vuelva famoso porque me entrevistarán en el periódico, pero me van a piratear, o sea, no me voy a volver rico. Entonces mejor me voy a Inglaterra o Estados Unidos, donde los derechos de propiedad sí son más respetados. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué son mejor respetados los derechos de propiedad en esos países como Estados Unidos o Inglaterra? ¿Será que el Estado vigila más? ¿Que la gente no le gusta copiar, no le gusta robar algo? En fin, es un tema complejo que tiene que ver con la cultura económica, con la organización del Estado, del Poder Judicial. Pero la idea es que cuando el marco institucional es eficaz, entonces la innovación, el emprendimiento, el crecimiento de la producción resultan alentados. La gente está dispuesta a hacer estas actividades de innovación, de emprendimiento, porque saben que tendrán un retorno por sus esfuerzos. Bien, voy a ver, abrir el chat, porque aquí vengo que tengo en el chat. Ah, Indecopy me pone Gerson Cueva. Claro, Indecopy debería, se supone, vigilar
que haya respeto a la propiedad intelectual. Pero no siempre, pues, los de Indecopi van a hacer su trabajo, digamos, eficazmente, ¿no? Bueno, esta corriente institucionalista ha puesto entonces el acento, ya les digo, en la calidad de las normas, en cómo se dictan las normas. Por ejemplo, es importante que las normas que se dicten puedan ser vigiladas con costo. Si tú dictas normas difíciles de cumplir y que no tienen una posibilidad de vigilancia, probablemente nadie la va a respetar. Y esto va a corromper no solamente a esa norma, sino al resto de normas. Entonces, mejor es no llenarse de leyes que pueden ser muy bonitas sobre el papel, pero que en la práctica no hay forma de hacerlas cumplir. Eh, es muy importante para los institucionalistas, por otro lado, que el Estado haga su trabajo de forma eficaz, que el Estado esté compuesto de gente competente, eh, en fin, incorruptible, celosa del cumplimiento de su deber. Y para esto hay que reforzar el control que la sociedad tiene del Estado. Es decir, organismos como la Contraloría General de la República, los medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, deben hacer su trabajo eficazmente. Y esto entonces va a crear en los propios funcionarios públicos una actitud de cumplimiento. En fin, no es fácil conseguir tener un Estado eficaz. Justamente lo que nos dicen los institucionalistas es que en el momento actual, hasta cierto punto, la gente elige el Estado bajo el cual quiere vivir, a través de la migración. En principio, todos nacemos en un país y tenemos una nacionalidad de origen. A esto le llaman los economistas la lotería del nacimiento, ¿no? Nadie escoge dónde nacer, pero si has nacido en Noruega, en Suiza o en Burundi o Nigeria, el 90% de tu destino está ya echado, está determinado. Ya no importa tanto lo que tú hagas, sino dónde has nacido, ¿no? Esto le llaman la lotería del nacimiento. Pero una vez que ya eres mayor de edad, que tienes capacidad económica o en todo caso capacidad de movilización, puedes emigrar. Y de hecho la gente en el mundo moderno emigra muchísimo. Es decir, en las últimas décadas se ve que la gente se mueve del país del que han nacido a otros países. No siempre es fácil, porque no te dan visa, el pasaje es caro, no hablas el idioma, pero al final la gente se mueve mucho en el mundo y lo que dicen los institucionalistas es que hasta cierto punto lo que están haciendo es propiciar la competencia entre gobiernos, entre estados. Entonces, si tú naciste en el Perú y no te gusta el Estado peruano, y decides irte a España, por ejemplo, o a Estados Unidos, lo que estás haciendo es decir, me prefiero el Estado español o prefiero el Estado norteamericano. Es decir, estos estados te parecen más confiables, más justos, más eficaces y prefieres vivir bajo su alero, bajo su protección, que bajo la del Estado que en principio te ha tocado. Bien, yo diría que el hecho de haber resaltado la importancia de la calidad o la forma como el Estado cumple sus funciones y también de haber resaltado la importancia de cómo se dictan las leyes y la importancia de llegar a acuerdos. Son cualidades de este enfoque, me parecen aciertos de este enfoque. Esto último de la facilidad con que se alcanzan acuerdos es bien importante. Hay sociedades en las cuales parece que fácilmente se ponen de acuerdo y otras en las cuales es muy difícil. Por ejemplo, a mí me ha tocado vivir en edificios, quizás como viven muchos de ustedes, ¿no? En un departamento que está
dentro de un edificio. Entonces se crea una junta de vecinos, una asociación de propietarios o de residentes del edificio, que tiene que administrar los bienes comunes del edificio. La vigilancia, la limpieza de los pasillos, la iluminación de los pasillos, el ascensor, etc. Bueno, hay edificios en los que he vivido en que esto funciona bien. El ascensor muy operativo, la limpieza impecable, la vigilancia eficaz. Y hay otros edificios en los que me ha tocado vivir, en los que me ha tocado ser de la directiva, incluso de la junta, que son una desgracia. ¿Y por qué? Porque es muy difícil poner de acuerdo a la gente. Tú quieres reparar el ascensor, quieres pintar el edificio, entonces haces una junta de vecinos, bueno, no vienen, o vienen y se pelean y discuten por mil cosas, y no es posible alcanzar un acuerdo. Y a veces me he preguntado, ¿no? ¿Por qué en el edificio anterior donde vivía era tan fácil llegar a acuerdos y aquí es tan complicado? ¿De qué depende? Bueno, imagínense esto a escala de los países. Hay países en los que llegar a un acuerdo, o sea, conseguir el consenso sobre una reforma, parece más sencillo. Otros en los cuales parece imposible. Y cuando es más difícil conseguir un acuerdo, es más complicado el desarrollo económico, por supuesto, porque no se conseguirán las reformas, hacer las reformas necesarias para tener éxito en el desarrollo. Intuitivamente uno puede pensar, por ejemplo, que mientras haya más diferencias entre la gente, es más difícil conseguir un acuerdo. Por ejemplo, cuando la desigualdad económica es muy grande, esto no lo digo solo para los edificios, también para los países, o sobre todo para los países. Cuando la desigualdad económica es muy grande, no es fácil o es más difícil conseguir un acuerdo. Cuando las personas tienen diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes formas de pensar, es más difícil conseguir un acuerdo. Luego, digo por eso, un elemento muy importante para que el marco institucional sea virtuoso es la confianza. Hay un libro que publicó Francis Fukuyama, un filósofo, no sé si es de origen japonés, creo que es de origen japonés, pero que vive en los Estados Unidos. Él publicó un libro hacia el año 2000 llamado simplemente Confianza, en el cual explicaba que la cuestión del desarrollo económico consiste muchísimo en esa palabra, confianza. Confianza entre las personas. Confianza de las personas respecto del Estado. Y confianza del Estado respecto de las personas. Confiar en que van a hacer su trabajo bien, en que no están actuando de mala fe, en fin, en que son personas leales, decentes, honestas. Pero en los países pobres generalmente lo que menos existe es la confianza. El shock que van a recibir ustedes, muchachos, cuando viajen a Europa o a un país del primer mundo, va a ser el de la confianza. ¿Cómo confía la gente en el prójimo? Yo me quedé asombrado, por ejemplo, en Alemania, creo, de que no había nadie vendiendo el periódico, sino que estaban puestos los periódicos en el kiosco y la gente tomaba el periódico y dejaba el dinero ahí al lado. En el metro me quedaba asombrado, boquiabierto, de que la gente metía su ticket para pagar su entrada sin que nadie la vigilara. O sea, podrían saltarse o agacharse, lo cual de vez en cuando pasaba, pero mucho menos de lo que podría pasar. Y me preguntaba, ¿por qué la gente no se lleva el periódico gratis? ¿Por qué deja la moneda? Bueno, porque han confiado en ellos, en que no lo van a hacer. Y ellos son honestos y piensan que llevarse un periódico sin pagar está muy mal, o subir al metro sin pagar está muy mal. Entonces actúan de buena fe.
y esta confianza rara vez es defraudada. Bueno, voy a abrir el chat que veo que tengo ahí varios comentarios o preguntas. A ver, me dicen, los universitarios pirateamos PDF. Lamentablemente, Jaime, las universidades son centros de pirateo, plagio, reproducciones de fotocopias sin pagar derechos de autor, reproducción de software pirata. Recuerdo que cuando se celebró el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el TLC con los Estados Unidos, creo que fue esto el año 2007, los Estados Unidos ponían mucho énfasis en que en el Perú se respetasen los derechos de propiedad intelectual de las empresas norteamericanas, cosa que en el Perú se hacía poco. Y tuvimos que hacer la finta de que lo hacíamos para que se pudiera aprobar el TLC por el Parlamento norteamericano. Entonces recuerdo que el Estado peruano hizo unas visitas sorpresivas a diversas empresas para verificar que el software que estaban usando era legal, o sea que había sido comprado legalmente, el Windows, por ejemplo, ¿no? Y hubo la vergüenza de que entraron a la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad del Estado, y resulta que todo el software era pirata. Es decir, que no habían pagado por los programas que estaban usando en las computadoras. Bueno, fue una vergüenza. Claro, hubo que arreglar eso en ese momento. Pero después ya no ha habido las campañas, así que no sé cómo esté esa materia. La Católica paga por su software, por si acaso, pero nosotros quizás no lo hagamos. Y eso también tiene su explicación. Cuando muy pocos pagan, entonces el precio es muy alto. A mí me ha pasado a veces que, por ejemplo, he fotocopiado un artículo y quiero pagar el copyright a la revista a la que tiene el derecho a cobrar, ¿no? El editorial. Pero no encuentro manera económica de hacerlo. Es decir, quisiera pagarle a Palgrave, por ejemplo, por el artículo que he fotocopiado. Pero hacer el envío del dinero me cuesta más que el pago. ¿Por qué? Porque como casi nadie lo hace, no hay un canal. En cambio, en los países ricos, este canal es fácil y es poco costoso por lo mismo. Y por ello la gente no piratea mucho, ¿no? A ver, aquí hay otra observación de Luján. Profe, ¿y si fuera la cultura un factor del débil marco institucional, estamos condenados? Excelente pregunta, Luján. Claro, muchos dicen el problema es la cultura. Yo no lo creo tan así. Los institucionalistas, en fin, se dividen en este punto, ¿no? ¿Cuál es la madre de las instituciones? Algunos piensan que es la cultura, otros piensan que la cultura es el resultado, más bien. Por ejemplo, si tú vives en un país en el que nadie respeta la norma, tú en tu propia casa ves que es así, en tus compañeros ves que es así, tú te vas a moldar a ese patrón. Pero para mí una prueba de que no es la cultura el factor principal es que cuando los peruanos emigramos a otros lugares donde sí se respetan los derechos de propiedad, rápidamente nos acoplamos al nuevo patrón. O sea, yo la primera vez me metí al metro sin pagar. Caramba, aquí nadie vigila y tonto de pagar 2 € por un viaje de metro, ¿no? Me zampo nomás. Pero si ves que la gente que te rodea te mira mal, ves que nadie más lo hace, entonces ya al siguiente mes tampoco lo haces, ¿no? Es decir, te adaptas a la sociedad que te está acogiendo. De manera que la cultura no es que no sea factible de cambiar, o sea, que no es que estemos condenados, Johan. Pero claro, ¿cómo cambiar el chip? Ese es el tema. Patricia dice, ello se puede deber por la cultura de cada país. Bueno, ya es lo que acabamos de hablar. Algunas acciones que impiden el desarrollo, algunos países con su desarrollo como Perú se han internalizado como actos legitimados por una sociedad, por ejemplo, la ejecución de microcorrupciones. Sí, es verdad eso, Patricia, y también le diré que tiene su explicación en las diferencias económicas. Por ejemplo, cuando la sociedad está compuesta de personas iguales, es más fácil que las personas cumplan
su deber, cumplan con sus pagos. Pero si hay gente muy pobre y gente muy rica, eh, la diferencia económica es una coartada moral para no pagar. Por ejemplo, yo puedo considerar, vivo en el Perú, soy pobre, soy un pobre estudiante, por ejemplo, voy a voy a pagar, no sé cuánto cuesta el paquete de Microsoft, el paquete de Windows 11. La otra vez que fui a Oca a comprar en fin, un aparato, pregunté y me dijeron que 180 soles, creo que costaba el Windows 11. Entonces yo, un pobre peruano, voy a pagar $50 a Bill Gates, al hombre más rico del mundo, para que se haga más rico todavía. No, señores, me parece esto inmoral. Entonces, me voy nomás donde mi proveedor informal, ahí en el mercado de Magdalena, yo vivo en Magdalena, y me vende por 20 soles, pues un software pirata, ¿no? Entonces, hay una coartada moral justificada por la diferencia económica. Y esto ocurre muchas veces. Y a esto le podríamos llamar, sí, la microcorrupción, ¿no? En todo caso, no estamos cumpliendo con nuestros deberes de respetar los derechos de propiedad. El Stata, por ejemplo, dice Gerson Cueva, ¿no? Espero que no lo tengas pirata, pues, Gerson. Bueno, dice Gallardo, creo que las percepciones de nuestras instituciones construyen la cultura. Bueno, ya les he dicho, un tema complicado en esta corriente institucionalista es cómo se forman las instituciones. Algunos dicen que se forman a partir de la geografía. Otros dicen que a partir de la cultura. Max Weber, que no era un institucionalista, pero puede ser considerado una especie de precursor, decía que la religión, por ejemplo, él criticaba que en los países católicos había el mecanismo del pecado y el perdón. Entonces, uno puede ser pecador, pero luego puedes arrepentirte. Y el Dios católico es tan bueno que te perdona. Incluso en la religión católica dicen que a Dios le gustan los pecadores empedernidos, pero que se arrepienten al final. Y él decía, él como beberiano, bueno, beberiano, él es Weber, como protestante, decía que le parecía muy mal, que el pecado no se debe perdonar. En las religiones luteranas no hay perdón. Los pecados se acumulan. Tú tienes tu cuenta corriente de pecados. Antes te arrepientes, la cuenta ya no sube, pero lo que pecaste ahí está. Eso no se borra. En la religión católica sí. Hay incluso una parábola, la del hijo pródigo, que quizás ustedes han escuchado, en la que una parábola del catolicismo, ¿no? En la que un padre tiene dos hijos, uno bueno, ordenadito, trabajador, y el otro todo lo contrario. ¿A quién quiere más el padre? Al segundo. Y le hace banquete, sacrifica el lechoncito cuando llega de regreso a casa, después de haber dilapidado lo que se robó de la casa, regresa arruinado, pobre, agotado, y el padre le hace fiesta. Y el hijo ordenadito, colaborador, disciplinado, le reclama a su padre, ¿no? ¿Por qué a mí nunca me has hecho fiesta? Y yo siempre estaba a tu lado. Y el padre le dice, lo que pasa, hijo, es que tú estás siempre a mi lado, entonces no me emociona tanto. En cambio, tu hermano lo habíamos perdido y ahora vuelve y me da una alegría inmensa y voy a tirar la casa a la ventana por él. Entonces, claro, Max Weber dice, le sorprende que esos países que piensan así, esos países de la religión católica, sean más pobres. No, no, a él no le sorprendía, decía, ¿no? Porque la conducta del ahorro, el de pensar que tu futuro depende del esfuerzo de hoy, no se va a incubar tan fácilmente en un país de creyentes católicos, que tienen esa idea del pecado y el perdón y la preferencia por el que se arrepiente en la última hora. Bueno, todo esto ha causado mucho debate. Aquí Patricia dice que una solución podría ser mejorar y potenciar la educación con mayor presupuesto. Podría ser,
podría ser, Patricia, que por ahí esté la solución. En todo caso, vemos que esta corriente es interesante, me parece, como dicen los brasileños, interesante, pero hay cosas que omiten y que me gustaría señalar para terminar, ¿no? Una es que ellos han hecho análisis comparativos entre países. Les encanta hacer eso, ¿no? Comparar dos países, uno juntito del otro, tipo Corea del Norte y Corea del Sur. De hecho, ese ha sido uno de los análisis que han hecho. Se supone entonces que la geografía y la cultura son iguales, porque prácticamente es como un mismo país. Igual Alemania del Este y Alemania del Oeste, o República Dominicana y Haití, Estados Unidos del Norte y del Sur. Entonces, dos sociedades pegaditas uno junto a la otra, que comparten una misma geografía, una misma cultura, pero una es mucho más desarrollada que la otra. ¿Por qué? Según ellos, por la diferencia en el marco institucional. Pero en este tipo de análisis comparativo, suelen omitir el papel de las relaciones internacionales jerárquicas, que no son simétricas, a lo cual se le llama crudamente imperialismo. Es decir, para ellos parece que el imperialismo no existiera. De otro lado, hay que tomar en cuenta que las organizaciones económicas apuntan a varias metas. O sea, la organización económica en una sociedad tiene varios propósitos. Claro, el propósito principal es satisfacer las necesidades de consumo de la población. Pero una vez que ello se consigue, hay muchas otras metas. Por ejemplo, hay que tratar de defender la soberanía nacional. En otras épocas en que había muchas guerras entre los países, entonces un objetivo principal de la organización económica era defender el país de enemigos poderosos y abusivos. Me imagino que los ucranianos, por ejemplo, deben estar pensando, la primera tarea de la economía ucraniana del futuro debe ser construir unas fuerzas armadas poderosas que nos puedan proteger de los ataques de los rusos. Bueno, así vivíamos, por ejemplo, en Sudamérica en el siglo XIX. El gasto principal de los gobiernos era las fuerzas armadas para garantizar la soberanía nacional. Esa puede ser entonces una meta más importante que la del desarrollo económico, porque para poder garantizar la soberanía nacional tenías que gastar en armamento en vez de gastar en educación, en inversión en infraestructura, en mejorar la capacitación de los trabajadores, etc. Por otro lado, es posible que la organización económica tenga como meta principal, por ejemplo, la defensa del medio ambiente, proteger el medio ambiente para que las generaciones futuras tengan un país donde vivir. Ahora en los países desarrollados y prósperos el cuidado del medio ambiente se ha vuelto algo muy deseable. O puede tener como meta la justicia, de manera que es posible que una sociedad, no esta, ¿no? Pero en otro tiempo, una sociedad diga, yo prefiero equidad a crecimiento. Y estoy dispuesto a sacrificar crecimiento con tal de conseguir equidad. Pareciera que para los institucionalistas, en cambio, la meta de una organización económica es una sola, el crecimiento del producto por habitante. Como que no hay otro objetivo más que ese. Y yo creo que esa es una forma muy simplista de evaluar la historia económica. Bueno, con esto entonces he terminado de hacer mi presentación de la corriente institucionalista de historia económica, que como les dije cuando comencé a exponer de ella en la clase pasada, es la de moda hoy día, es la dominante. Me parece que tiene puntos muy atractivos, interesantes, dignos de ser tomados en cuenta. Por eso es que, de hecho, vamos a tomar en cuenta mucho de lo que ella dice, de lo que ella sostiene en nuestro recorrido por la historia económica del Perú, que comenzaremos a hacer a partir de la próxima sesión, porque veo que
en esta ya el tiempo prácticamente ha concluido. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario que quieran hacer sobre lo expuesto en esta clase, sobre la corriente institucionalista? Profesor, Sí, buenas Jaime, tardes. adelante. Ah, perdón, tú Yo te apellidas Jaime, ¿no? Veo que eres Kevin Jaime. Ajá, sí. Ya, dime. ¿Cómo los institucionalistas, explicarían la caída de la URSS si cuando hubo una carrera armamentista entre el modelo de Estados Unidos, de su país, contra la URSS, que era un modelo comunista, bueno, socialista, en realidad? Y la cuestión es que en Estados Unidos, o sea, la meta era el crecimiento, pero en Rusia esa no era la meta principal. Y dilapidaron todo su dinero, o bueno, gran parte de su dinero en la carrera armamentista. ¿Cómo podría explicar si, o sea, si usted dice que no, esa parte aislada, o sea, imperialista, no entra en su visión que tienen los institucionalistas? Es un caso interesante el que mencionas, Kevin, ¿no? ¿Cómo explicar desde el punto de vista institucionalista el colapso de la Unión Soviética? Bueno, efectivamente, ellos destinaron al gasto en armamento una parte considerable de su excedente económico y sacrificaron el bienestar de la población. Es decir, la población recibía menos beneficios para que el Estado pueda hacer un ahorro grande y con ese ahorro pues lanzar cohetes al espacio, construir misiles nucleares y potenciar su fuerza armamentística, ¿no? Pero digamos que el Estado se volvió muy costoso en la Unión Soviética. Yo diría que ese es el punto que ellos descuidaron, ¿no? El Estado se volvió muy costoso y los beneficios que daba eran relativamente pocos. Quizás en la época, digamos, de la Guerra Fría más caliente, por así decirlo, el ideal patriótico nacionalista pudo hacer sostenible la privación que la población rusa o soviética padecía para sostener el esfuerzo bélico, ¿no? Pero eso no puede durar tanto tiempo. O sea, tú no puedes tener a 60 años a una población a pan y agua para poder defender a la nación. Digamos que esto lo aguantas un tiempo, pero no se aguanta sostenidamente, ¿no? Entonces ahí creo que hubo un problema y esta falta de confianza luego que existía en la Unión Soviética era enorme, ¿no? Este espionaje que había pues de las élites entre los propios funcionarios del Estado, esto volvió al Estado muy poco eficaz. Y hay más cosas que podríamos decir ya de la organización industrial, digamos, pero que me tomaría mucho tiempo. En todo caso, lo podemos ver en otra clase. Aquí Patricia dice, en algún país se ha descubierto la relación entre la puntualización de una meta y el desarrollo económico con equidad. O sea, claro, me parece lo que tú estás preguntando es por si la gente prefiere equidad o prefiere crecimiento. Mira, lo que pasó en Chile hace poco, esas famosas manifestaciones callejeras que finalmente derivaron en el cambio de la constitución que está a puertas de hacerse, tuvieron que ver con eso, ¿no? Porque Chile era un país con una tasa de crecimiento superior a la del resto de América Latina, sobre todo a lo largo del tiempo, ¿no? Sostenible a lo largo del tiempo, pero con una gran desigualdad. Entonces parece que la población chilena, un poco con el cambio de la constitución, incluso la elección que ha hecho ahora de un presidente de centro izquierda o de izquierda, Boric, lo que está diciendo es, no nos interesa mantener el crecimiento, lo que nos interesa es más equidad. China y Corea del Sur podría ser un ejemplo de ello. Ah, bueno,
Podría ser, mira, por ejemplo, dicen que en China y Corea del Norte, me imagino que quieres decir, son países donde la población apoya al gobierno. El gobierno goza del apoyo de la población. Claro, no estamos totalmente seguros de ello porque no hay mucha libertad informativa, pero si fuera el caso, es posible que la gente ahí prefiera la seguridad y la equidad que el crecimiento. Bueno, nos despedimos, muchachos, entonces nos vemos en la clase del día lunes. Recuerden que este viernes tienen su primera práctica, lean a Gabriel Tortella y prepárense para un gran resultado, como el del Perú de anoche. Así que nos despedimos, hasta la próxima semana. Chao, chao. Gracias, profesor. Gracias, Hasta profe, hasta luego. luego. Hasta, profesor. Luego.